¿Quién fue el ideólogo de toda esta nueva necrópolis? Pues seguramente el personaje que vemos en pantalla, que es Ineni. Ineni fue el jefe de obras de Tutmosis I. Esta es una tumba que se encuentra en el llamado Valle de los Nobles, muy cerquita del Valle de los Reyes. Fue descubierta por Howard Carter, el mismo descubridor de la tumba de Tutankamón, y dentro tiene un texto bastante singular, en donde podemos leer: supervisé la excavación de la tumba del acantilado de su majestad solo. Nadie me vio, nadie me oyó, ¿no? Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Este texto fue interpretado por Howard Carter como una manifestación de que en realidad todos los obreros que habían participado en la tumba fueron ajusticiados luego, ¿no? De tal manera que la ubicación de esa primera tumba pues quedara pues en el olvido, ¿no? Un gesto vano, porque la tumba fue saqueada poco después, ¿no? Pero si hablamos del Valle de los Reyes, desde luego que más que la frase de nadie vio nada ni nadie escuchó nada, los que nos entusiasma la historia de la arqueología, nos viene a la cabeza esta frase, ¿no? ¿Ve usted algo? Sí, cosas maravillosas. Esta fue la pregunta que hizo Lord Carnarvon a Howard Carter en el momento en que abrían, en noviembre del año 1922, dentro de poco vamos a celebrar el 70 aniversario, abría esa pared sellada que daba acceso a la antecámara de la tumba de Tutankamón, en donde pudieron encontrar este tipo de tesoros, ¿no? Seguramente esta fotografía de Harry Barton, del Metropolitan de Nueva York, pues recrea muy bien lo que vio Carter en ese día de finales de 1922, ¿no? Del día 26 en concreto. Bueno, la tumba de Tutankamón es relativamente no, es bastante pequeña. Seguramente en realidad era una sepultura que no iba a ser destinada para este faraón, para el llamado faraón niño, no solamente por el pequeño tamaño que tiene, aunque el reinado de Tutankamón fueron unos 8 o 10 años, sino también por ese caos que vemos un poco en la colocación de los objetos, ¿no? Parece que como si se hubieran depositado todos allí de una manera bastante precipitada. Vemos aquí los carros amontonados en un extremo de la antecámara, los ejes fueron cortados para poder meterlos enteros, porque si no, no cabían, y un montón de piezas, pues todo bastante descolocado, ¿no? Vemos un pequeño plano de la tumba de Tutankamón. Esta es la antecámara, esta es la puerta sellada que abrieron Carnarvon con su hija Lady Evelyn y Callender y Ahmed Gerigar, el ayudante de Carter, y aquí estarían los lechos funerarios que hemos visto en la fotografía anterior, ¿no? Aquí los carros, aquí las dos estatuas famosas de los Ka de Tutankamón. Vemos que la tumba es muy pequeña, ¿no? Son 5 metros aquí en escala. Pues nos podemos hacer una idea, ¿no? de cómo era este lugar, y sobre todo del caos a la hora de colocar los objetos. Hay que pensar que es la única tumba real de este periodo que nos ha llegado hasta nosotros, la única tumba intacta del Valle de los Reyes. Esta es una fotografía, estas dos imágenes pertenecen a la llamada Cámara del Tesoro, que estaba protegida por esta figura del dios Anubis sobre un escriño dorado con unas andas. Anubis era el dios de la necrópolis, el dios de los muertos, y seguramente hay que dejar claro en este sentido que los egipcios no adoraban a los animales por ser animales, sino los adoraban porque eran arquetipos de una serie de manifestaciones que ellos entendían dentro de sus cosmogonías, ¿no? En este caso, los chacales, los perros salvajes del desierto, ellos los veían deambular por las noches por las necrópolis, por los cementerios, y vinculaban a esas divinidades protectoras de los cementerios como, en este caso, que se manifestaban a través de los perros, ¿no? de los chacales, ¿no? Por eso también el color negro y este tipo de cosas, ¿no? Hay otras divinidades conocidas como, yo no sé si tengo aquí una imagen de... la famosísima máscara de Tutankamón, el respaldo del trono, son algunas de las figuras de los tesoros aparecidos en la tumba que se han convertido en verdaderos iconos de la historia de la arqueología. No lo tengo, yo creo que lo había traído.
Volviendo un poco a las figuras de las divinidades, hemos visto en ocasiones, los que hayan tenido la posibilidad de verlo en fotografías en libros o incluso visitándolo allí in situ, las imágenes de los babuinos levantando las manos en gesto de adoración, ¿no? No es que adoraran a los monos porque les cayera en gracia, ¿no? Los babuinos lo que hacen en la primera hora de la mañana es levantar los brazos como si estuvieran saludando al sol, ¿eh? ¿Para qué? Para secarse la humedad del rocío, con el calor de los primeros rayos del sol. Los egipcios, que eran muy observadores, esto lo identificaron como que los babuinos eran adoradores del sol. De ahí ese vínculo que había con los cultos solares por parte de los egipcios hacia los babuinos, hacia los monos, ¿no? Bueno. Estas son quizás, como decía, algunas de las imágenes más representativas del tesoro de Tutankamón, que están, bueno, estas dos están en el Museo del Cairo, y este caballo, que es en realidad es un, ¿cómo se dice en castellano? El mango de un látigo, se conserva en el Metropolitan de Nueva York. ¿Por qué lo pongo aquí? Es una pieza, hay una serie de piezas dispersadas por algunos museos de Estados Unidos, hay algunas en el museo en Bruselas, en el Museo de Historia de Bruselas, hay en el Museo del Louvre en París también hay algunas piezas. Al 99% muchas de ellas proceden del tesoro de Tutankamón y son objetos que bien Carter, Carnarvon o personajes del equipo pues recibieron como regalo por participar en la excavación, o personajes importantes que asistieron en una visita oficial. Por ejemplo, la reina de Bélgica recibió de Carter un par de amuletitos, de azadones que utilizaban las figurillas funerarias, los abdis, en la tumba, y están hoy en el Museo de Bruselas, ¿no? Pero este mango del látigo es quizás una de las piezas más hermosas, es de marfil y está policromado, y procede por la ficha de entrada en el Metropolitan de Nueva York y sobre todo el estilo, la tipología, etcétera. Procede seguramente de la tumba del faraón niño. Aquí vemos una escena curiosa, vemos a Tutankamón siendo ungido por Angesenamón, su esposa, bajo los rayos protectores de Atón. Hay que pensar que Tutankamón en realidad subió al trono como Tutankatón. Hay que recordar que era hijo supuestamente de Akenatón, el faraón hereje, ese faraón que todos los documentos y la epigrafía en el Antiguo Egipto, bueno, pues desapareció porque lo que hizo fue dejar de lado el culto de Amón, el culto que en definitiva los sacerdotes de Amón habían servido de herramienta para la unificación de Egipto en uno de los periodos de su historia más convulsos, donde fueron invadidos por una serie de pueblos extranjeros, y el poder de este clero fue creciendo, que Amenofis IV en algún momento vio que aquello se le escapaba de las manos, ¿no? Y de golpe y porrazo lo que hizo fue crear una nueva religión basada en el disco solar Atón, que era esta, cambiar la capitalidad del país de Tebas, lo que es Luxor en la actualidad, a una nueva ciudad en el Egipto Medio, a partir de unas visiones que él tuvo de un disco brillante que algunos investigadores curiosamente han relacionado con el fenómeno ovni, y con otros elementos que podrían encajar perfectamente en cualquier tipología moderna de aparición mariana. O sea, Akenatón lo que protagonizó en aquella época, hacia el 1350 antes de nuestra era, era lo mismo que vieron las niñas de Fátima o Santa Bernadette en Lourdes, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Tutankamón hizo dejar de lado el clero que había manifestado su padre y devolvió el poder al clero de Amón, en su trono vemos todavía que aparecen estos rayos, este símbolo del disco solar del culto herético de Akenatón, ¿no? Bueno. Hay otras tumbas también curiosas en el Valle de los Reyes. Una de ellas es la KV63, que se descubrió hace relativamente poco, a ver si tengo, sí, en 2005. Bueno, la tumba fue descubierta en el año 2000, pero con un georradar,
Está justo en el centro del valle, muy cerquita de la de Tutankamón. La historia es un poco rocambolesca porque el Servicio de Antigüedades, el Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, ya conocía por las investigaciones de unos ingleses del año 2000, finales de los 90, 2000, la ubicación de una aberración, una cámara, lo que parecía una cámara en el centro del valle. Esta información se mantuvo más o menos en secreto y dio la concesión de la excavación de este emplazamiento a unos americanos de la Universidad de Memphis con Otto Schaden a la cabeza, a sabiendas de que tarde o temprano la iban a encontrar, ¿no? Y así sucedió. En el año 2005 apareció este pozo de 4 metros. Y al llegar a los 3 metros por ahí, apareció la parte superior de una puerta. Una puerta que, al contrario de la tumba de Tutankamón, no estaba sellada, es decir, no era una pared de mampostería como con ladrillos, podríamos decirlo, sino que era una pared hecha con bloques de piedra. Estaba cerrada, daba acceso a una cámara, que es lo que está mirando Otto Schaden aquí con sus ayudantes, que daba acceso a una habitación, que era esta, una habitación en forma de L. Esto seguramente les sonará a ustedes de haberlo visto en las noticias o en la prensa, porque fue bastante sonado. Era la primera tumba que se descubría en el Valle de los Reyes después de la tumba de Tutankamón. En el año 2005 pasó una tirada de años, ¿no? Otto Schaden y su equipo está aquí, donde estoy marcando con el puntero, y vemos una habitación, una pequeña habitación en forma de L. En este sentido, pues fue un poco de chasco para los arqueólogos, porque esta tipología de tumba es totalmente extraña, anómala. Claro, cualquiera podría esperar que al ver desde aquí que había más espacio a la derecha, pues esto era un pasillo enorme que venía, iba a dar a una cámara, etcétera, ¿no? Pero no, es una... Otto Schaden seguramente se daría cuenta, es un perfecto conocedor de la necrópolis y sabría que este cerramiento de bloques de piedra pues no era normal, ¿no? En su interior aparecieron obras tan espectaculares como esta, todas en muy mal estado. Y lo curioso es que de los 8 ataúdes, creo que hay, antropomorfos, como vemos, ninguno de ellos tenía momia dentro. Es decir, hoy por hoy es un misterio, no se sabe para qué servía la KV-63, por la tipología de los ataúdes y sobre todo por algunos detalles, ¿no? como estos sellos. Se sabe que pertenece a la 18 dinastía, de un momento muy pegado en el tiempo a la tumba de Tutankamón, al reinado de Tutankamón. Vemos aquí un fragmento del sello de la necrópolis, que es Anubis sobre 9 cautivos, aquí aparece fragmentado. Y aquí otro sello que aparece también, tiene un paralelo en la tumba de Tutankamón, en el que vemos al dios Osiris debajo del disco solar. Pero si nos fijamos, vemos que este ataúd, por ejemplo, que tiene la cubeta rota, el interior no hay momia alguna, sino que está lleno de fragmentos de piedra, lo vemos, ¿no? Restos de cerámica, y no hay absolutamente nada más. No se sabe qué demonios querían dar a entender los egipcios con esto, ¿no? En la imagen anterior hemos visto aquí tinajas, había más de 70. En algunas de ellas había restos de momificación. Es posible que esto sea en realidad un almacén de elementos, de objetos utilizados en los rituales de momificación. No sabemos de qué rey, posiblemente Tutankamón o posiblemente su esposa Angesenamón, pero no lo sabemos. Pero esto es un elemento curioso porque todos los rituales, todos esos protocolos que se llevaban a cabo los sacerdotes egipcios a la hora de momificar, pues no tiraban nada. Todo era absolutamente sagrado y debía ser guardado y encerrado en otro